Quiero que sepan que me es muy difícil relatar esto, porque hacerlo me hace recordar cada momento de lo que pasamos. Ese día la carretera se extendía ante nosotros, desierta y cubierta de polvo. La luz del sol comenzaba a ceder ante la llegada del crepúsculo, tiñendo el cielo de un rojo profundo que presagiaba el caos que estaba por venir. Mi escuadra y yo nos encontrábamos en una misión de reconocimiento en una zona conocida por ser un punto caliente de actividad de narcos. La tensión era palpable. Sabíamos que no solo estábamos tras los pasos de criminales, sino que nos enfrentábamos a un cartel que no dudaba en eliminar cualquier amenaza. El capitán Morales, un veterano de varias misiones, nos reunió en un pequeño claro cerca de la carretera. Su rostro estaba marcado por la experiencia y la determinación. El objetivo era claro, dijo con voz firme. Un convoy de narcos pasará por esta ruta en aproximadamente una hora. Debemos interceptarlo y tomar prisioneros para obtener información. No subestimen a su enemigo. Están armados y son peligrosos. Mientras nos preparábamos, me sentía inquieto. Había escuchado historias sobre los que les sucedía a aquellos que caían en manos del narco. La brutalidad de sus acciones era conocida, y la idea de enfrentarme a ellos me llenaba de un temor visceral. Sin embargo, era mi deber. Había firmado para proteger a mi país y a mi gente. El tiempo se deslizaba lentamente. Nos posicionamos a lo largo de la carretera, ocultos tras la maleza. La espera se hizo interminable, y el silencio se volvió ensordecedor. De repente el sonido de motores resonó a la distancia. El convoy se acercaba y mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Miré a mis compañeros. La determinación brillaba en sus ojos, aunque en el fondo todos sabíamos el riesgo que estábamos asumiendo. Cuando el convoy apareció a la vista, el capitán dio la señal. ¡Ahora!, gritó, y el sonido de disparos rompió la tranquilidad de la noche. Las balas volaron sobre nuestras cabezas mientras los narcos intentaban reaccionar. La primera camioneta, un vehículo robusto, se detuvo de golpe y sus ocupantes comenzaron a salir armados hasta los dientes. El caos estalló. La carretera se convirtió en un campo de batalla. Yo disparé mi arma, buscando cubrir a mis compañeros, pero el ruido era ensordecedor. El polvo se levantaba alrededor de nosotros, y los gritos de los hombres se mezclaban con el sonido de las balas. La adrenalina me llenaba, pero también el miedo. No era solo la vida de los narcos que estaba en juego, sino también la nuestra. En medio del tiroteo vi a uno de mis compañeros, el soldado Ramírez, caer al suelo. En ese momento el pánico se apoderó de mí. ¡Ramírez!, grité mientras me lanzaba hacia él. La visión de su cuerpo en el suelo me llenó de horror. El líquido vital manaba de su herida, y su rostro reflejaba el dolor. «¡Necesito ayuda!», exclamé, pero el fuego cruzado era intenso. El capitán Morales se acercó cubriéndome con su arma. «¡Cúbrelo!», ordenó. Mientras él intentaba ayudar a Ramírez, yo disparaba hacia los narcos, que intentaban flanquearnos. La situación se tornó crítica. La carretera, que antes parecía un lugar de paso, se convirtió en un campo de muerte. La lucha continuó, y con cada disparo que escuchaba, la realidad de la situación se volvía más clara. Estas no eran solo sombras en la oscuridad, eran hombres dispuestos a terminar con la vida de alguien por su negocio. La brutalidad del enfrentamiento se manifestaba en cada segundo, y la vida de mis compañeros pendía de un hilo. Mientras el tiroteo se intensificaba, mi mente comenzó a divagar recordando a mi familia, a los que había dejado en casa. La idea de no volver a verlos me llenaba de desesperación. Sabía que si no actuaba rápido podría perder no solo a Ramírez, sino a todos mis compañeros. Finalmente logramos tomar el control de la situación. Algunos de los narcos comenzaron a retroceder, pero no sin antes dejar un rastro de destrucción. Había cuerpos tirados en el suelo, y el aire estaba impregnado del olor a pólvora y líquido vital. Miré a mi alrededor buscando a mis compañeros.
y en ese momento el horror se apoderó de mí al darme cuenta de que no todos estaban allí. El capitán Morales se acercó a mí y su expresión grave: perdimos a Ramírez. Y el peso de sus palabras en ese momento me aplastó. La realidad de la pérdida era devastadora. Habíamos sido testigos de un enfrentamiento cruel, y aunque habíamos logrado desmantelar el convoy, había un costo alto que pagamos. La carretera seguía desierta, pero ahora estaba marcada por la tragedia. Los vehículos de los narcos estaban destrozados, y el humo se elevaba en el aire. A medida que nos retirábamos, el silencio se volvió abrumador. Había sobrevivido, pero la experiencia había dejado una huella imborrable en nuestro psique. En el camino de regreso a la base, el peso de la misión recaía sobre mis hombros. Había visto la brutalidad de las confrontaciones de cerca, y aunque habíamos logrado un avance en nuestra lucha contra el narco, la realidad era que el enemigo era astuto y persistente. Sabía que el camino por delante era largo y difícil, y al día de hoy así ha sido. Cada uno de mis compañeros lleva consigo la carga de lo que pasamos ese día. La pérdida de Ramírez sería un recordatorio constante de lo peligroso que es cada encuentro. La lucha contra el narco no era un juego, es una lucha por la supervivencia en un mundo donde la vida y la muerte a menudo se decidían en un instante. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando el sonido de los motores de los Zumbes rompió el silencio de la mañana. Era un día como cualquier otro, pero para nosotros, un grupo de soldados de élite, era el comienzo de una misión que prometía ser intensa. La guerra contra el narcotráfico no se libraba solo en las calles, se libraba en cada rincón del país, y hoy nosotros éramos la primera línea de defensa. Nos encontrábamos en una base militar ubicada en una zona rural, rodeada de montañas y selvas densas. Habíamos recibido información de inteligencia sobre un cartel que operaba en la región, y se había decidido llevar a cabo un operativo para desmantelar su red. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que no solo estábamos enfrentando a criminales, estábamos luchando contra un enemigo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses. El capitán Ruiz nos reunió para darnos las instrucciones finales. Con su voz firme, nos recordó la importancia de la misión y el riesgo que implicaba. No subestimen a sus oponentes. Estos hombres son astutos y están armados hasta los dientes. Mantengan la calma y sigan el plan, nos dijo mientras sus ojos escaneaban el rostro de cada uno de nosotros. Solamente asentimos en silencio, sintiendo la gravedad de la situación. Al subirnos a los vehículos, el ambiente se tornó en un silencio tenso, interrumpido solo por el ruido del motor y el crujido de las ramas a nuestro paso. Sabíamos que estábamos cruzando a territorio enemigo, y el miedo se mezclaba con la adrenalina. Después de una hora de trayecto, llegamos a un claro donde se suponía que íbamos a realizar la incursión. Un grupo de soldados se posicionó en las cercanías, mientras otros se preparaban para abordar el objetivo. Nos dividimos en dos grupos. Yo formaba parte del equipo de asalto, encargado de entrar en la casa principal donde se esperaba que se encontraran los líderes del cartel. Mientras nos acercábamos, el sonido de la naturaleza se desvaneció, reemplazando por el latido acelerado de mi corazón. La casa era una construcción de ladrillo gris, con ventanas reforzadas. La entrada principal estaba cubierta por un pequeño porche, y el lugar parecía estar custodiado. Al llegar a la puerta, el teniente Martínez señalizó que era el momento de actuar. Con un golpe firme derribamos la puerta y entramos a la casa, listos para enfrentar lo que estuviera al otro lado. La habitación estaba oscura, y el olor a tabaco y pólvora era abrumador. Mis compañeros y yo avanzamos en formación cubriendo cada ángulo. En ese momento, escuchamos un ruido proveniente de la planta superior. ¡Suban!, gritó el teniente. Nosotros comenzamos a escalar las escaleras, cada paso resonando en el suelo. A medida que nos acercábamos al nivel superior,
La tensión se intensificó. Sabíamos que el cártel no se rendiría sin luchar. Al llegar al pasillo nos dividimos nuevamente. Yo y otro soldado, el cabo López, nos dirigimos hacia una habitación al final del pasillo. Abrimos la puerta con cuidado y lo que encontramos fue un grupo de hombres armados. Antes de que pudieran reaccionar, disparé mi arma, sintiendo la vibración del disparo a través de mi cuerpo. La adrenalina se disparó mientras el caos estallaba a nuestro alrededor. Los hombres respondieron al fuego, y el eco de las balas resonó en la habitación. López se lanzó al suelo mientras yo tomaba cobertura detrás de un mueble. La lucha fue intensa. Los narcos estaban bien entrenados, y la habitación rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Sentí el sudor resbalando por mi frente mientras disparaba, tratando de mantener la calma en medio del estruendo. Cada disparo que escuchaba era un recordatorio de que no solo luchábamos por nuestra supervivencia, sino también por la seguridad de nuestra nación. A medida que el enfrentamiento se prolongaba, comenzó a desvanecerse el eco de las balas. Los gritos se convirtieron en murmullos y el olor a pólvora llenó el aire. Sabía que, aunque habíamos tomado el control de la habitación, el peligro no había terminado. Con un gesto rápido me asomé por el borde del mueble y vi a un hombre intentando escapar por una ventana. Sin pensarlo disparé y el hombre cayó al suelo, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la realidad de lo que acababa de hacer. Con el combate en la habitación terminado, nos reunimos con el resto del equipo. Habíamos logrado neutralizar a varios miembros del cartel, pero la misión no había terminado. La búsqueda de más información sobre sus operaciones era crucial. Mientras revisábamos las habitaciones, encontramos documentos que revelaban rutas de tráfico y nombres de contactos. Era un golpe significativo, pero sabíamos que el trabajo no se detendría ahí. Al salir de esa casa el sol ya estaba alto en el cielo. La misión había sido exitosa, pero la sensación de victoria era agridulce. Habíamos enfrentado el caos y la muerte de cerca, y aunque habíamos logrado un avance, éramos conscientes de que la lucha contra el narco era un camino largo y complicado. Cada victoria vino acompañada de nuevas amenazas, y el ciclo nunca tuvo fin. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros los gafes nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. «Parece que hay actividad», susurró el comandante. «Manténganse alerta». Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento.
Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo, y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio, y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme.
pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, dijo. Necesitamos un plan inmediato. Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla, era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida. Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte y el frío del agua se sentía en nuestros huesos, pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. No se muevan, susurró el comandante, con su voz tensa. Esperen a que pasen. Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron, y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor, y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil, y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones.
Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino,
para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido, y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cernía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos,
El terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito, solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho mientras buscábamos a nuestros compañeros. Encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento, se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer, decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza, que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba, y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción, decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente, y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando, y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva.
El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban. La sierra, que había sido un refugio, se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos, la angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció nos encontramos con la dura realidad de la situación. Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos. Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cercenía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar, sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante, y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche, y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido.
Los hombres armados estaban organizándose y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero, noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos, me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente, pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo, decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos, comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque, y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas, y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez, y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado.
Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo, pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes, recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista, nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos. Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos,
Uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia. Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto, logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Historias de terror de la internet.